Hoy tenemos en el programa a Silvia Romanillos Morales, una increíble persona con una gran trayectoria profesional como logopeda. Para mí es todo un placer contar contigo, Silvia, en el Club de los Poetas Muertos. Muchas gracias, Antonio. Gracias por tus palabras. Para mí es un honor y lo sabes porque te lo he expresado, el que me hayas llamado de nuevo para ser parte de todo ese conjunto de entrevistas. Vamos, estar ahí con otras personas a las que has entrevistado, vamos, para mí es un honor. Muchísimas gracias. Silvia, logopeda y maestra de educación especial, lleva casi toda su vida trabajando con alumnos y alumnas con síndrome de Down y otras dificultades. También colaboró en la creación del método de lectoescritura PIPE, adaptado a ellos. Decidió formarse en otros ámbitos como asesora de lactancia y facilitadora de disciplina positiva. Es autora del blog mihijonohabla.com y ahora se sigue actualizando en la búsqueda de la mejor herramienta para que cada alumno y alumna consiga el máximo potencial. Quiero decirte, Silvia, que de verdad eh, tenía un interés en hacerte la entrevista de que charláramos un poquito porque bueno, hace ya algún tiempo de la entrevista que te hice en el blog y bueno, y me apetecía que participaras también en el programa de radio y bueno, qué mejor que ahora para que nos hables sobre todo de niños que tienen, bueno, que tienen dificultades en la comunicación. Eh, Me gustaría empezar, Silvia, por preguntarte cuál fue el motivo por el que tú decidiste dedicarte a la logopedia. Pues mira, el motivo fue un poco random, como dicen ahora, ¿no? Un poco casual. Eh, no tenía yo muy claro a qué me iba a dedicar. Yo sabía que me iba a gustar trabajar con personas, o sea, cosas como la informática, aunque me gusten, las descartaba así a priori, ¿no? Entonces, resulta que mi hermano se quedó sin voz y empezó a acudir a una logopeda y entonces ahí me llamó la atención. Me llamó la atención, digo, porque yo no trabajo voz, pero fue como el punto de entrada, ¿no? Sí. Luego ya, una vez dentro de la carrera, pues entre las prácticas y bueno, algún voluntariado que hice, tenía claro que quería trabajar o con niños o con ancianos. Y bueno, pues luego laboralmente se me dio la oportunidad de o sea, perdón, de trabajar con niños con necesidades educativas especiales y bueno, pues me considero una persona muy, muy afortunada porque puedo dedicarme a la vocación que yo tengo. ¿Qué es lo que más te gusta de la logopedia? ¿Qué es lo que más me gusta de la logopedia? Eh, Primero, la cantidad de aspectos, edades eh, y, y- es que no sé cómo decirlo, y ámbitos, que no me salía la Ámbito, ¿no? palabra, y ámbitos que abarca. Entonces, eso por un lado. Y luego, por el otro, está muy claro que cuando ves evolucionar a un alumno o alguna alumna, eh, y empieza a comunicar cuando a lo mejor antes no podía o empieza a mejorar los objetivos que estás trabajando, pues eso es un placer. Y luego también me gusta mucho la relación con las familias, porque con la relación con las familias al final terminas descubriendo otros aspectos del alumno o de la alumna que en el colegio no los ves, porque claro, al final el colegio es un solo ámbito.
yo como no soy tutora, pues con el alumno o con la alumna con la que esté estoy un ratito nada más al final, aunque Claro, me cruce por los pasillos. Y claro, al final eso te da una visión mucho más amplia y, por supuesto ayuda a centrarse en las necesidades también que tiene ese alumno fuera del centro. cómo nació el proyecto Mi hijo no habla.com? ¿Cómo nació? Pues a ver, yo ya era bloguera, ¿vale? Yo tenía un blog personal y a mí aquello me llamaba bastante. Y entonces, cuando nació mi tercer hijo, decidimos que yo podía coger excedencia, ¿no? Para cuidarle. Y no es que el tercer hijo te deje mucho tiempo junto con los otros dos, pero digamos que yo tenía ahí el gusanillo, que echaba de menos yo mi labor profesional, y entonces decidí abrirme el blog de mi hijo no habla. Y bueno, pues luego vi también que los blogs se estaban pasando un poco a un segundo plano, que estaban, pues, ¿no? Pues como has evolucionado tú con las entrevistas, ¿no? Que al principio eran escritas y ahora pues ya estás en Eh, YouTube, en iVoox. Entonces vi pues que se estaba empezando a mover más la cosa por otras redes sociales y bueno, pues me empecé a mover por ahí. Y ahora que ya terminó la excedencia, lo tengo un poco abandonado, pero no del todo. Alguna vez cuelgo alguna cosilla y siempre tengo ahí pendiente actualizarlo. A ver si este año lo consigo. claro que sí. ¿Recuerdas alguna anécdota que te haya sucedido a nivel profesional en alguna de tus actuaciones? A ver, es que anécdotas, primero que yo tengo una memoria de pez bastante mala, pero sí que, o sea, las anécdotas que yo puedo contar, yo creo que son más largas en el tiempo, ¿no? Pues puedo recordar, y me está pasando ahora también, alumnos o alumnas que no, o sea, que parece que su comunicación es muy básica, que apenas tienen y que de repente descubres la herramienta con la que ellos se encuentran cómodos y pueden comunicar y empiezas a descubrir a otro niño, ¿sabes? O a otra niña. Y también me ha pasado de a lo mejor tener muy claro que un alumno, una alumna puede comunicar a lo mejor utilizando el bimodal con signos, la familia rechazarlo por distintos motivos es algo que, bueno, pasa, es bastante frecuente. Y luego descubrir, cuando esa alumna es adulta, que la familia descubre el poder de los signos en esa persona y que se les abre un mundo también en casa gracias a eso. ¿Qué significa que una persona sea no verbal en el contexto de la comunicación? Vale, que una persona sea no verbal en el contexto de la comunicación significa que se va a comunicar de otras maneras distintas al lenguaje oral. Entonces, ¿qué pasa? Que el mundo en el que nos movemos es verbal. Claro. Por lo tanto, esa persona de primeras va a tener una barrera importante, que somos nosotros, que somos verbales, entonces estamos acostumbrados a las formas verbales, los tiempos verbales, tiempos de espera verbales, me refiero, tiempos de interacción verbales. Eh, y entonces, pues esa persona pues va a tener que encontrar otras maneras de comunicar y nosotros vamos a tener que descubrir y adaptarnos también a esas maneras de comunicar, que pueden ser pues con signos, pictogramas, eh, escritura también. ¿Cuáles son las principales formas de comunicación utilizadas por personas no verbales? Bueno, pues más o menos un poco las que he dicho, ¿no? Lo que pasa es que luego ahí podemos clasificar. Entonces, pues personas no verbales pueden ser las personas que tienen déficit auditivo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, muchas de esas personas utilizarán la lengua de signos de la región en la que estén, eh, que aclaro.
que no hay una sola lengua de signos. Evidentemente. Tú y yo lo sabemos, pero Sí, seguro sí, que hay personas que, claro. que creen, porque me sigo encontrando con gente, pues yo pensaba que la lengua de signos era una para todo el mundo, pues no. Igual No, que no. aquí hablamos español y dentro de España incluso hay distintas maneras. La catalana y hay más, claro. En Granada, aunque hablemos el mismo español, seguro que tenéis expresiones que aquí no utilizamos y a la Sí, inversa. claro. Entonces, pues la lengua de signos igual. Y bueno, luego tenemos también los pictogramas y las imágenes y esos los podemos utilizar de muchas maneras. Los podemos utilizar como PECs, ¿no? Por ejemplo, podemos utilizar comunicadores de alta y de baja tecnología, o sea que... Y podemos utilizar, antes que lo he dicho, el bimodal, que se me olvidaba también, que son Sí, signos, pero no es la lengua de signos, porque el bimodal al final lo que hacemos es como traducir literalmente, más o menos, seguir la estructura del lenguaje oral, pero con signos para comunicar, tanto para que la persona no verbal pueda comunicar con nosotros, como para nosotros poder llegar poder hacer llegar lo que transmitimos, nuestra expresión, a esa persona no verbal que a lo mejor tiene dificultades en la comprensión del lenguaje oral. ¿por qué algunas personas no desarrollan el lenguaje verbal? Bueno, esa es una pregunta que me hacen muchas familias. Sí, ya Entonces, mismo. ¿por qué una persona no desarrolla el lenguaje verbal, ¿no? Eh, a veces puede ser por un accidente, ¿no? Un accidente durante el nacimiento, por ejemplo, o durante los 3 primeros años de vida. Puede ser porque ese cerebro esté afectado por factores como, por ejemplo, crisis epilépticas, o puede ser porque hay un tipo de síndrome en el que el lenguaje va a estar afectado por defecto. Y hay veces en que no se sabe la causa. No se Con sabe, claro. Cuando no se sabe la causa, incluso haciendo estudios, al final tienes que trabajar igual, ¿no? Pues ves los puntos fuertes y débiles de esa persona, ves en qué estadio estás y a partir de ahí empiezas a trabajar. Claro. ¿Cómo influye la falta de comunicación verbal en la vida social de una persona? Pues influye no solo la falta de comunicación verbal, sino también la falta de comprensión verbal en la vida social de una persona. Eh, influye porque al final es eso, que somos verbales. Entonces, cuando estás uno a uno, yo creo que es un poco más fácil, ¿no? Si tienes, ¿Cómo influye la falta de comunicación verbal en la vida social de una persona, Silvia? pues mira, influye tanto la falta de comunicación no verbal también como la falta de comprensión verbal con la que va acompañada a veces. Entonces, como nuestro mundo es verbal, al final y seguimos eso, las directrices verbales con los tiempos verbales y las prisas que tenemos al hablar, nosotros tendemos a la economía del lenguaje. Entonces, cuando hay una persona no verbal, tenemos que esperar a que primero ordene las ideas de lo que quiere decir y luego intente decirlo como con el sistema que tenga, que a veces el sistema va a ser, a veces no va a haber sistema, va a ser una comunicación incluso preverbal, ¿no? Pues claro, al final esa persona puede quedarse fuera de eventos sociales como cumpleaños, por ejemplo, se puede sentir aislada. Entonces depende mucho también de nosotros el incluir a esa persona, ¿no? Tanto que hablamos de inclusión, que se nos llena la boca y tal, la inclusión muchas veces empieza ahí, incluyendo a esa persona no verbal en tu mundo, en tu comida familiar, En en todo, tu claro. años, claro. Entonces yo creo que ahí está más el kit de la cuestión, porque tú normalmente si a una persona no verbal le das el tiempo y le das el espacio que necesita,
va a comunicarte. Cada efectivamente. persona al nivel que pueda, claro, evidentemente, pero necesita eso, el tiempo y el espacio adecuados. No va a seguir el mismo ritmo, ni los mismos cauces, ni los mismos canales que una comunicación verbal y, desde luego, el mismo interés, porque comunicación no verbal es también, por ejemplo, la lengua de signos. Y a lo mejor, pues si tienes una relación habitual con esa persona, deberías y estaría bien que aprendieras un poco de lengua de signos. Claro. ¿Qué papel juega la comunicación no verbal en la expresión de emociones? En la expresión De emociones. de emociones, pues teniendo en cuenta que la expresión de emociones, primero, primariamente, es no verbal, juega toda, ¿no? Porque todos sabemos, o sea, muchas veces, incluso de manera inconsciente, sabemos leer la emoción de la otra persona aunque no nos transmita nada. Sí que es verdad que a veces esa emoción no sabemos, o sea, no sabemos, no conocemos la causa de esa emoción y ahí es donde a lo mejor juega más papel la comunicación verbal o el conocimiento de cómo transmitir eso de manera no verbal, ¿no? Porque, como he dicho, muchas veces la comprensión está afectada y a lo mejor ese niño o esa niña saben que están nerviosos o están ansiosos, pero no saben muy bien por qué. No son conscientes de qué es lo que llega a provocar eso y a lo mejor les está doliendo una muela. Claro, efectivamente. Entonces, eso es lo complicado también. Es, por una parte, la comunicación no verbal no sería tanto hándicap porque hay herramientas para ello, pues hay pictogramas, hay imágenes reales, pero claro, el tema es también que ese niño o esa niña sea consciente de por qué está así y después que sea capaz de comunicarlo. Ahí ya depende un nivel, o sea, un poco del nivel en el que, de comunicación en el que esté esa persona. Claro. Pasando ahora a lo que son los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, los SAC. ¿Qué son los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación? Pues a ver, los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación son sistemas no verbales alternativos al lenguaje oral que sirven para comunicar. Es decir, son otra manera de comunicarse. A veces son alternativos en el sentido de que no van a utilizar el lenguaje oral porque pues, no es posible. Y a veces son aumentativos, es decir, yo tengo lenguaje oral, pero el lenguaje oral que yo tengo me está limitando para todo lo que puedo expresar. Entonces tengo que utilizar otro tipo de recursos para hacerte entender el mensaje o incluso también la comprensión de tu lenguaje oral, mi comprensión es limitada y entonces si tú me ayudas con ese sistema aumentativo, voy a comprenderte mejor y la comunicación va a poder ser fluida y más efectiva. Claro. ¿Cuáles son los tipos más comunes de SAC? Los más comunes de SAC, pues depende de la población de la que hablemos. Si tenemos a personas con deficiencias auditivas, tenemos la lengua de signos, que yo no trabajo con ellas, entonces de ese tema no controlo mucho. Si tenemos a personas con discapacidad intelectual, desde luego vamos a encontrar muchos PECs, muchos pictogramas, vamos a encontrar comunicadores de alta y baja tecnología, vamos a encontrar el bimodal, porque al final son los que está demostrado que funcionan mejor para ellos y para nosotros, y también los más fluidos y también los que les dan a ellos más oportunidades de comunicar, más allá del señalar o de decir una o dos palabras que sepan. Efectivamente. Ahora una pregunta, bueno, que es complicada de responder y, y sería,
¿cómo se elige el sistema de comunicación más adecuado para una persona no verbal? Vale, esa es una pregunta interesante. Dentro de que yo no controlo mucho absolutamente todos los sistemas, ¿vale? Pero pues hay que tener en cuenta, por un lado, el estadio comunicativo donde se encuentra esa persona. Hay que tener también en cuenta cómo va a acceder a ese sistema de comunicación. Si puede acceder con sus propias manos, si va a necesitar ayudas y puede acceder con la mirada, a lo mejor. Entonces, eso por un lado. Y también hay que tener en cuenta el contexto donde se mueve esa persona, el contexto familiar, el contexto escolar, porque si la familia o el centro escolar no está adaptado o no ve posible llevar a cabo una comunicación con un sistema determinado, es tontería que insistamos en poner ese sistema. La Claro, familia y el contexto escolar son fundamentales en una persona. Entonces yo puedo decir, sí, sí, vamos a usar el bimodal porque se le da muy bien y tal, pero en el centro escolar a lo mejor no tiene apoyos, la familia a lo mejor no le encuentra sentido, entonces pues a lo mejor el bimodal ahí no es adecuado, aunque el niño o la niña tenga las estrategias y las bases como para llevarlo a cabo. claro. Y luego antes se decía mucho lo de la intención comunicativa, ¿no? Si tiene intención comunicativa o no, pero al final Sí, yo creo que todos, el ser humano es social desde que nace y todos tenemos ganas de comunicar, aunque sea algo básico. Entonces, pues al final tienes que ver también pues eso, dónde se encuentra lo del estadio, lo decía también, pues por si es capaz de abstraer, si no, si es capaz de abstraer, pues a lo mejor podemos pasar a los pictogramas, la lectura, la escritura, y si no, pues a lo mejor tenemos que ver objetos reales, o a lo mejor puede pasar de objetos reales a imágenes reales, entonces hay que ver. Y luego también eso, la capacidad que tenga esa persona, ¿no? Porque a lo mejor sí tiene parte del lenguaje oral y se puede aprovechar. Y a veces esa persona no va a tener un único sistema de comunicación. A veces sí puede tener dos o más y según el contexto puede estar bien. O sea, a lo mejor una persona, un niño o una niña usa el bimodal en ciertas ocasiones, pero el comunicador le sirve para ciertas otras. claro, efectivamente. ¿Qué ventaja ofrece el uso de pictogramas o tableros de comunicación? ¿Qué ventajas tiene? Pues ventajas, tienen una ventaja muy clara y es que son visuales. Entonces, nosotros somos visuales, siempre tenemos el Sí, refrán español que dice vale más una imagen que mil palabras. cierto. Entonces, solo por eso los pictogramas tienen una ventaja súper clara para las personas con problemas de comunicación y súper clara para las personas que no tienen problemas de comunicación. Porque, por ejemplo, no sé cómo estará el tema en Granada, pero aquí en Madrid ahora, pues en los centros escolares se ponen bastantes pictogramas, en algunos sitios públicos también se empiezan, como los centros de salud, hay pictogramas también. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tú vas a comprender más rápidamente el significado de una imagen que de una palabra, que encima la tienes que leer, la tienes que descifrar. La imagen es mucho más rápido. Entonces, pues esa es una ventaja muy clara, ¿no? Que te ayuda a comprender mucho mejor. Y por otro lado, para las personas que no tienen acceso a la lectoescritura, les va a facilitar el poder comunicarse de una manera mucho más fácil, ¿sabes? Porque no van, claro, no van a tener que estar leyendo la palabra o escribiéndola. Entonces, de un vistazo pueden ver en su comunicador dónde quieren ir para encontrar lo que quieren comunicar. Efectivamente. ¿Qué limitaciones pueden tener los dispositivos electrónicos de comunicación asistida? Pues mira, pueden tener bastantes. Primero, la naturalidad de la voz.
porque a veces suenan robóticos y poco naturales efectivamente. y luego tú tienes que encontrar la voz adecuada para ese niño y no es fácil porque la mayoría de las voces que yo encuentro son de adultos. Entonces, vale, el niño va a crecer, pero es que ahora a lo mejor tiene 10 años y está sonando Juan con la voz de 22 años, ¿sabes? Entonces, dices, bueno, al menos es hombre, ¿no? Pero, Sí, pero claro, a mí me falta un poco eso. Y luego, pues eso, que queda como un poco natural. Vamos a comer, o sea, y siempre es, no hay una entonación rica, o sea, nosotros al final entonamos, aunque tengamos una prosodia más o menos parecida, pero la variamos según el contexto, según la emoción, y al final un comunicador, qué divertido. Pues claro, se te cae el alma un poco a los pies, ¿no? sí, Eh, sí. luego también los que reconocen el habla, ¿no? Hay veces que necesitamos que reconozcan el habla de lo que nosotros decimos, porque también hay personas verbales que necesitan utilizarlo, ¿vale? Por distintos motivos, pues por ejemplo, por eso, porque no tienen acceso a la lectoescritura y necesitan hacer una búsqueda en Google, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que hay un entorno ruidoso o esa persona no tiene un habla muy clara y el sistema no le entiende bien y entonces ahí tenemos otro hándicap grande, porque hay veces en que sí que puedes controlar un poco el entorno, esa persona puede pedir silencio, pero no siempre, y luego es eso, que a veces el habla no es todo lo clara que necesita el sistema y entonces pues no termina de... es un poco frustrante para la persona que lo está utilizando. Eh, bueno, luego eso, lo que decía un poco también, ¿no? Lo de la pragmática del diálogo, como los sistemas no comprenden, ¿no? Al final la persona que comprende es, o sea, es la persona la que comprende y la que decide expresar, pues no acompaña con la emoción lo que quiere decir. Entonces, digo yo que con esto de la inteligencia artificial llegará un momento en que se integren en los comunicadores y sea algo mucho más fluido y mucho más natural. Y porque, Entonces, sí, porque dime. son que son más robóticos, claro. Y la persona necesita un habla humana muchas Claro, veces. es que imagínate, se me está ocurriendo, ¿no? Imagínate que estás en una conversación y entonces alguien dice algo, ¿no? Pues a lo mejor el comunicador podría tener integrado esa comprensión, traducirlo a pictogramas para la persona y luego ofrecer a lo mejor distintas frases tipo, distintas respuestas para que la persona le dé clic directamente y responda y sea más rápida y más fluida la comunicación también, porque ese es otro hándicap, ¿no? Necesitas más tiempo, porque no es, digo una palabra y ya está, ¿no? Las palabras comunes suelen estar en el núcleo, ¿no? En la pantalla principal, pero normalmente tienes que seguir rutas hasta llegar a la palabra que quiere decir, y eso implica, pues eso, tiempo y al final la conversación pierde un poco de fluidez. Claro. Más cosas. El mantenimiento. Anda que, o sea, estoy como en dos o tres grupos de distintos comunicadores porque al final hay problemas. No me funciona la voz, no lo puedo actualizar, lo he actualizado y se me ha borrado la anterior. Y entonces, claro, aunque hay un soporte detrás, tienes que estar ahí pendiente y en ese momento pues ya como que te corta, ¿no? Y ya dependes de mantenimiento, de que alguien te dé la respuesta y te diga, no, es que esto tiene que ser así. Y dices, ah, vale, pues no había caído, o lo he hecho y no me funciona. Y entonces, al final, eh, eso le estás dejando un poco sin voz a la persona, ¿no? A la persona usuaria de ese sistema. Muchas veces que se descargan también muy rápido, Sí, también también. hay algunos que también. O que Necesito, como venga con poca carga, por ejemplo, al colegio. Y entonces eso pues deriva a veces en conductas disruptivas porque, claro, imagínate. O sea, como cuando nos quedamos afónicos, ¿no? Que estamos frustrados por no poder comunicar todo lo que queremos, ¿no? efectivamente. Y además, otra cosa, otro hándicap es que los dispositivos y el software especializado suele ser caro.
que afortunadamente tenemos opciones gratuitas como Asterix Grid, pero Asterix Grid igualmente necesita un soporte. Claro, Y a lo mejor ese coste gratuito de Asterix Grid resulta que se paga en forma de tiempo que dedicamos a personalizar ese comunicador porque a lo mejor es un poco más complicado, o sea, todo tiene su hándicap. Entonces, pues vamos, esas son las limitaciones más que nada que veo. claro. A nivel social y emocional, ¿cómo afecta la comunicación no verbal al desarrollo de la autoestima? Pues aquí nuevamente yo creo que dependemos del entorno, sobre todo el peso está en el entorno, porque claro, el entorno tiene que ser comprensivo con esa persona, ¿no? Para que esa persona tiene un hándicap para comunicar, ¿vale? Porque no va a comunicar como nosotros, no va a comunicar como el resto de su entorno. Entonces, si el resto del entorno no hace por comprenderla y por acompañarla en esas oportunidades de comunicación que tenga, pues claro, ¿qué va a pasar? Pues que esa persona va a vivir la frustración con el consiguiente enfado que puede expresar de distintas maneras, entre otras, por supuesto, conductas disruptivas. Y claro, muchas veces el entorno no comprende que es por eso y es, no, es que hoy no se le puede hablar, o es que hoy está fatal, es que hoy mira cómo ha venido, y a lo mejor es pues simplemente lo que comentábamos antes, ¿no? Que a lo mejor tiene, bueno, que le está doliendo una muela. O justo no está hoy su profesora porque ha tenido que ir al médico y ha venido alguien y no se le ha podido anticipar y entonces está nervioso, ¿no? Y entonces, pues claro, tiene que comprender por qué está nervioso, tiene que saber que está nervioso, ser consciente de ello, comprender por qué y entonces llegarlo a comunicar. Entonces a mí me parece que son pasos complicados y sí que es verdad que nosotros desde fuera a lo mejor podemos intuir qué está pasando y ahí sí podemos iniciar el proceso y acompañarle y ayudarle con el comunicador o con pictogramas o con bimodal, con el sistema que utilicemos, a, para ayudarle a ver qué está pasando y darle una seguridad también. ¿De qué manera pueden los familiares favorecer la comunicación de una persona no verbal? Pues mira, en realidad desde que nacemos, nuestros familiares se supone que nos tienen que favorecer esa comunicación, porque un bebé es no verbal, por ejemplo, y un bebé tiene unas necesidades. Entonces, cuando un bebé llora, tenemos dos opciones. Hacerle caso y atenderle y ver qué es lo que le está pasando, ¿no? Y decir, pueden pensar, ha comido, no sé, tiene el pañal sucio, está nervioso porque ha pasado todo el día fuera en brazos de gente extraña y entonces ahora está que no sabe lo que le pasa, está histérico llorando. Entonces, tenemos esa opción o tenemos la opción de, uff, ya está llorando, es que nos quiere manipular, es que tú déjale que ya se le pasará y tal, ¿no? Entonces, esto si lo aplicamos, ¿no? Salvando las diferencias, por supuesto, y obviamente a personas no verbales con dificultades en la comunicación y en la comprensión de esa comunicación, pues claro, ¿qué implica? Que necesita de nosotros un acompañamiento eh, necesita de nosotros un acompañamiento no solo de, de paciencia, sino de empatía, de ponernos en el lugar de esa persona y ver qué necesidades tiene que no se están cubriendo y no solo tener la comunicación desde un punto de vista meramente utilitario, ¿no? Como ahora que he puesto de ejemplo las necesidades, sino también acompañarle cuando quiere expresar algo que no sea una necesidad. A lo mejor le encantan los perros y entonces ve un perro por la calle. Pues entonces nosotros podemos, sabiendo que la palabra perro le cuesta y tal, le podemos acompañar diciéndole, o sea, ayudándole a expresar eso que le gusta, ¿no? Por ejemplo, utilizando el mismo, ah, sí, mira, un perro, hay un perro ahí,
a ver, anda, ¿cuál te gusta más, ese perro o ese de allí, ¿no? También una cosa que podemos hacer súper, 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 súper importante los familiares de personas no verbales es dar significado a las comunicaciones o a las expresiones que ellos tengan, por pequeñas que sean, ¿no? Porque no siempre lo vemos claro, pero a veces un A con una mirada a un contexto determinado es, anda, sí, ahí están los columpios, ¿quieres que vayamos a los columpios? Pues vamos a los columpios. Y entonces ahí hemos puesto, a lo mejor no era eso, a lo mejor es que le ha llamado la atención que os ha movido la hoja, las hojas de los árboles con el viento, ¿no? Pero le hemos dado un significado a esa vocalización que ha hecho. Entonces ahí la persona o el niño o la niña aprende que puede comunicarse, o sea, que esas vocalizaciones sirven para comunicarse, para que el resto hagamos cosas también por ellos Claro, y para conseguir cosas también. claro. ¿Qué estrategias ayudan a establecer vínculos afectivos con personas no verbales? Pues mira, las mismas que con un bebé. Los cuidados, yo creo que los cuidados son fundamentales. Se tienen denostados porque no generan una riqueza inmediata, ¿vale? No nos engorda la cuenta del banco, pero los cuidados son fundamentales, tanto para establecer vínculo como para desarrollarnos como personas. Entonces, y los cuidados son básicos también porque ahí se establecen una serie de rutinas que van a facilitar y van a promover la comunicación, porque al final lo que queremos es expresar lo que nos pasa, ¿no? Y entonces con niños y con niñas no verbales muchas veces eso es complicado, ¿no? Pero cuando tú tienes unas rutinas establecidas las puedes utilizar justo para promover esa comunicación, pues por ejemplo, dándoles tiempo, ¿no? A veces aturullamos mucho, ¿no? A ver, ¿qué quieres? ¿Quieres ir al cumpleaños o quieres ir a casa de los abuelos a jugar con ellos y con la perrita, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Eh, y entonces a veces nos esperamos, vale, que ¿quieres ir a casa de los abuelos? Pues vamos a casa de los abuelos. Y a lo mejor el niño todavía está pensando en tu pregunta, qué significa exactamente, y no le has dado tiempo Claro, a responder. O sea, el tiempo es algo súper importante, dedicarle tiempo y estar ahí, claro. Y también, bueno, pues interesarse por su entorno fuera de ti, ¿no? Si en el colegio, pues ver cuáles son sus amigos, con quién juega, quiénes son sus profesores, ¿no? Porque normalmente hay más de uno, si ha tenido algún problema, si ha tenido alguna actividad que le ha encantado, porque así también conoces a la persona y te vinculas. Y por supuesto, contar nosotros, ¿no? De nuestra vida, que siempre estamos, me encuentro sí, muchas veces con familias que es que ya no me dice qué ha comido en el cole. Y yo, claro, tiene 15 años, sabe que lees el menú y que le estás preguntando por preguntar y llevas toda la vida preguntándole qué ha comido en el cole. Pues ya no quiere contarte qué ha comido en el cole. A lo mejor le interesa más saber qué has comido tú. efectivamente. Claro, que tú nunca le cuentas nada de ti. Efectivamente. ¿Cómo Entonces, se, sí, eso. sí. ¿Cómo se puede interpretar correctamente el lenguaje corporal en personas no verbales? ¿O podemos interpretarlo? Vale. Podemos tener en cuenta que que tenemos la comunicación no verbal natural, ¿no? Entonces, por un lado tenemos la que es de manera espontánea, yo que sé, pues las expresiones de las emociones, ¿no? Que decíamos antes, esas no las puedes controlar. Si te sorprendes, si algo te sorprende, te va a salir sola la expresión de sorpresa. Si algo te pone triste, si algo te enfada, te va a salir solo, no hace falta que te hagas nada. Luego tenemos los signos como naturales, ¿no? Más o menos comprendidos por la mayor parte del mundo, ¿no? Si tú haces esto, da igual si estás en Claro, China, en Rusia o en Chile, que todo el mundo va a entender que quieres comer. efectivamente. Entonces, y luego por otro lado,
luego están, ¿no? Como los sistemas ya convencionales, ¿no? Que hay una convención y necesitamos comprender qué significa eso para comprenderlo. Entonces ahí, si por ejemplo hablamos de signos, pues eso, lo que hacía antes, esto a lo mejor aquí yo entiendo que es perro, pero perro a lo mejor en Rusia se dice de otra manera, ¿sabes? Entonces, pues no me van a entender. Entonces, para comprender a las personas no verbales, al final lo que tienes que hacer es eh, tiempo de nuevo, paciencia de nuevo y conocer, ayuda mucho conocer el contexto, ¿no? Muchas veces es, joder, ¿qué le pasa? ¿Por qué está así? Pues nada, porque es que se ha ido su padre de viaje y dices, ah, vale, entonces ya lo entiendo, ¿sabes? Ya entiendo. Y a lo mejor es una comunicación que no es intencional, ¿no? A lo mejor el niño está expresando algo, pues su nerviosismo con gritos no es una comunicación intencional, pero bueno, tú la puedes aprovechar. ¿Qué emociones suelen ser más difíciles de expresar sin palabras? Las más difíciles de expresar sin palabras, pues mira, sin palabras te refieres a cuando no hay comunicación verbal. Vale, Efectivamente. pues yo creo que sin palabras las más difíciles de expresar a lo mejor pueden ser las de tranquilidad, que la obviamos mucho, porque como es algo habitual, Efectivamente. y sin embargo, justo en algunos niños es lo que más se necesita, ¿no? Que reconozcan esa sensación de tranquilidad, ¿no? Esa emoción de tranquilidad. Y quizás eh, iba a decir admiración, pero es que la admiración a veces sí que de manera no verbal es muy fácil de... Yo creo que la de tranquilidad. Es una emoción que me llama la de seguridad, ¿no? Tranquilidad, seguridad. Me llama la atención porque son como muy abstractas, ¿no? Que las tenemos en mente, las damos por hechas, pero para un niño a lo mejor justo necesita saberla para ver qué es lo que puede esperar dentro en el siguiente momento y cuándo puede esperar eso. Porque a lo mejor está alterado porque tiene que ir al hospital a hacer un reconocimiento, yo qué sé, auditivo, pongamos por caso, eso le altera su rutina y él necesita la seguridad de la rutina. Entonces, si a lo mejor él reconoce la sensación de seguridad y le dices, luego vamos a volver al colegio, entonces vas a estar seguro, tal, aunque simplemente a lo mejor con la palabra colegio, él ya se queda tranquilo. Pero bueno, me parece una emoción difícil de expresar y creo que sería bastante útil. Yo a preguntar, eh, ¿qué papel desempeñan los docentes en la comunicación con los niños no verbales? Pues a mí me parece un papel fundamental, porque yo digo que un docente es como la madre o el padre de ese niño en el colegio. Va a pasar un montón de horas con ese niño o esa niña y entonces el trabajo que hacemos los maestros de edición y lenguaje y los logopedas puede ser muchísimo más potente si los docentes nos acompañan. Vamos, de hecho, se puede quedar de hecho reducido si los docentes no nos acompañan, ¿no? El caso contrario. Entonces, yo creo que los docentes pueden aprovechar un montón de rutinas en el día para poder utilizar ese sistema de comunicación alternativo o aumentativo, ¿no? Entonces, yo qué sé, pues leer el menú, la asamblea, yo qué sé, las rutinas que tengan luego ellos, colocar las mochilas o las cosas o la hora de irse a casa. Entonces, yo creo que, y porque además los docentes pueden servir de modelo a la familia porque, claro, los docentes al final tienen mucha experiencia y la familia no va a tener esa experiencia porque tienen los hijos que tienen y muchas veces van a necesitar una persona que les dé un ejemplo que les sirva de guía, ¿no? A lo que ellos necesitan. Entonces, un docente que ya está acostumbrado a utilizar un sistema de comunicación, ¿no? Un SAC,
desde luego va a poder resolver muchos problemas que se le puedan plantear a esa familia en el día a día en casa y además va a poder enseñarles cómo moverse y cómo hacer que ese SAC sea realmente potente y útil y práctico. ¿Qué recursos o apoyos deben ofrecer las escuelas para favorecer la inclusión comunicativa? Vale, ese es un melón, ese es un buen melón. Sí. Eh, recursos, pues claro, depende un poco también de los sistemas, ¿no? Es verdad que en el caso de las personas con deficiencias auditivas suelen estar equipados con emisores de FM, ¿no? Transmisores de FM, pero en el caso de las personas que necesitan, pues yo que sé, comunicadores o que utilizan el sistema bimodal, ahí, claro que van a necesitar mucho apoyo. Van a necesitar por lo menos otra persona en el aula que pueda ayudar a ese niño o a esa niña que tiene ese comunicador. Van a necesitar tiempo no solo para dedicarle, sino para preparar o adaptar materiales que estén utilizando con los otros niños. Y bueno, desde luego van a necesitar logopedas y ALs que puedan trabajar de manera específica con ese niño. Entonces, hablábamos de sacarles de fuera del aula antes, hace un ratillo. Entonces, eh, claro, ¿qué pasa? Que a veces eso no se entiende como inclusión, pero justo a veces hace falta estar un momento con ese niño o ese niño necesita estar un momento con el profesional a solas para poder aprender y poder ver qué puede hacer sin la interrupción constante de sus compañeros o a lo mejor de lo que se esté proyectando en la pizarra, ¿no? Que eso a veces también pasa. Entonces, a veces, aunque hay que intervenir en el entorno natural, pero para intervenir en el entorno natural a veces necesitamos un tiempo a solas, igual que, por ejemplo, nosotros cuando hemos estudiado nuestras respectivas carreras, hemos necesitado un tiempo con el profesor y con los compañeros, pero también necesitamos un tiempo a solas para procesar el contenido de la asignatura correspondiente. Y yo creo que eso no se termina de entender. Pero bueno, es mi opinión y a lo mejor aquí Eso, bueno, abro paraguas por lo que me pueda caer. sí. ¿Cómo colaboran los logopedas, terapeutas del lenguaje en el desarrollo comunicativo de personas no verbales? Pues yo creo que nuestro papel principalmente es aunar las necesidades comunicativas de esa persona y de alguna manera guiarlas, ¿no? Entonces, tenemos que ver en qué estadio se encuentra esa persona, tenemos que ver las demandas de la familia y tenemos que ver las demandas del centro escolar. Una vez que tengamos todo eso, tenemos que organizarlo, ¿no? Y ver qué aspectos vamos a abordar, cómo los vamos a abordar y en qué orden. Así que tenemos un papel bastante complicado porque es una responsabilidad al final, ¿no? Lo que pasa es que aunque seamos, yo lo veo más como acompañar, pero al final también te toca, pues eso, organizar un poco porque al final eres quien tiene los conocimientos y quien tiene la experiencia como para poder guiarlo, ¿no? Entonces, una vez hecho eso, pues ya, bueno, pues poder empezar a trabajar con el niño, con la niña, ver cómo va, hablar con la familia, hablar con el profesor y ver cómo se puede ir abordando, porque claro, una vez que ya tienes eso, luego hay que empezar a caminar. Y en el camino, pues pueden surgir también distintos retos y entonces hay que ver cómo abordarlos. ¿Qué importancia tiene
la coordinación entre la familia y los distintos profesionales para estos casos? Pues teniendo en cuenta que el niño o la niña vive con su familia, pues tiene toda la importancia. Entonces, a veces es complicado porque sabemos que nuestro tiempo como profesionales es limitado y, claro, entre los profesionales nos tenemos que coordinar también. Porque el niño es uno, no lo podemos partir a cachitos. El niño que va con el profe, el niño que va con el terapeuta del lenguaje, el niño que va con el fisio, el niño que va con la terapeuta ocupacional. Entonces, claro, entonces tenemos que encontrar huecos para reunirnos y huecos luego también para comunicar con la familia. Entonces, bueno, salvando eso, el papel de la familia es fundamental también porque son los que al final conocen realmente al niño, ¿no? Entonces, hay veces en que incluso nosotros tenemos que estar un poco abiertos a la familia. Hay veces que podemos pensar, jo, pues no sé si esto va a funcionar, no le veo yo, porque a lo mejor esto de las imágenes, uff, si es que no, y la familia te dice, sí, 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 en casa coge, va, ve la foto ve a lo mejor el folleto del supermercado, ve la foto de una magdalena de chocolate y te la señala para que vayamos a comprar magdalenas de chocolate. Y entonces dices, no me lo creo. Pero la familia te lo está diciendo. Entonces tienes que dar ese voto de confianza, tienes que hacer ese esfuerzo y confiar en la familia, que normalmente tiene razón. Pero es un esfuerzo que tenemos que hacer nosotros. Y luego es maravilloso cuando ves que gracias a esa escucha y a la coordinación entre todos, porque esa es otra, ¿no? eh, conseguimos que ese alumno o esa alumna empiece a comunicar cosas que antes no pensábamos que pudieran ser posibles. Claro. ¿Cómo se puede evaluar el progreso comunicativo en una persona no verbal? Pues se puede evaluar de manera estandarizada o de manera no estandarizada. Puedes coger algún test e intentar pasárselo, con lo cual a mí esas cosas me resultan muy pesadas y muy frías, intento evitarlas. Sí, Y luego tenemos pues maneras más informales de evaluar que a lo mejor nos dan más pistas, ¿no? Una manera muy sencilla es entrevistar a la familia, al tutor o al profesional que trabaja con ese alumno o que trabajó el curso anterior, a lo mejor. Y luego tenemos un recurso que es la matriz de comunicación, que es gratuita, en el que ahí directamente te da, vas contestando preguntas, las contesta la familia y te da el estadio en el que está ese niño, ¿no? Entonces ahí también puedes ver por dónde está. Y luego también simplemente mirando los objetivos que habías puesto al principio y ver si los cumple o no los cumple. Objetivos, claro, que puedan ser medibles, claro. tipo, no lo sé, ya depende, pero vamos. ¿Qué actitudes favorecen una comunicación efectiva con personas no verbales? Pues lo primero, la paciencia y la empatía, que van a ser así como las palabras estrella, yo creo, Sí, de esta entrevista. Y, y bueno, sobre todo también adaptarte a la persona. Es decir, no es lo mismo una persona no verbal de 4 años que una persona no verbal de 18 años. Entonces, aunque las dos tengan, imaginemos que las dos tienen discapacidad intelectual, ¿vale? A lo mejor con una persona de 4 años, con un niño de 4 años, puedes estar hablando de los colores, de los animales de la granja y de, no lo sé, y de los dibujos animados, y a lo mejor con una niña de 18 años, aunque le encanten los animales de la granja, le tienes que introducir ya otras cosas más prácticas para su día a día, que le van a valer más. Yo qué sé, claro, pues a lo mejor los medios de transporte o la ropa que se tiene que poner según el tiempo que haga, ¿no? Entonces, también es adaptar un poco nuestro lenguaje y, desde luego,
a un niño de 18 años no le vas a decir, ¿qué quieres para comer hoy? O sea, tienes que adaptar también un poquito la entonación y hablarle como Ya, la persona adulta que es ya. Y a lo mejor con un niño de 4 años sí que lo puedes hacer, pero con un chico de 18 ya no deberías. No deberíamos utilizar, que a veces se nos puede escapar, ¿no? Porque pues a lo mejor su nivel de comprensión nos recuerda al que tiene un niño más pequeño y tendemos a utilizar ese tipo de lenguaje. Pero al final tenemos que tener en cuenta también su dignidad como personas y tratarles acorde a esa dignidad. claro. ¿Qué errores comunes deben evitarse al comunicarse con ellos? Pues errores comunes, eso, tener prisa, no dejarles terminar, aunque sepas lo que quieran decir, lo que quieren decir. Lo suyo es esperar a que terminen de hablar porque a nadie nos gusta que nos interrumpan, pues a ellos tampoco. Eh, También un error es el que he dicho antes, ¿no? De no adaptar tu lenguaje a la edad que tiene la persona y hablarle como si tuviera menos edad. Eh, Otro error que puede ser muy común es o simplificar demasiado las frases o hacerlas demasiado complejas. Depende de la persona, ¿no? Pero a lo mejor la persona le cuesta comunicarse con el comunicador, pero su comprensión es bastante buena. No lo tienes en cuenta y simplificas las frases demasiado, cuando a lo mejor puedes explayarte un poco más y elaborar frases un poco más complejas, que además a él le van a estimular. Y por otro lado, lo que decía antes de, pues a lo mejor le cuesta mucho comprender, pero tú quieres expresarte, tienes rapidez por contarle todo lo que vais a hacer Sí, y le sueltas una parrafada encima de manera oral que no te acompañas del comunicador, porque lo suyo es que nosotros también utilicemos la manera del comunicador o el sistema bimodal o el sistema o el SAC que estemos usando, ¿no? Entonces, no lo utilizamos, entonces entre la parrafada oral y entre que no hemos utilizado el mismo SAC que el es niño, él, claro. pues está a por uvas. Y a lo mejor te dice que sí y parece que ha comprendido porque justo coincide con un tipo de rutina que suele hacer y en el fondo no te está entendiendo nada. Pero bueno, te dice que sí y ya está. Y tú te quedas conforme creyendo que ha Que lo ha comprendido. entendido. Claro. ¿Y no? ¿Cómo pueden las tecnologías mejorar la flexibilidad comunicativa? ¿Cómo mejorar la accesibilidad a la ¿Cómo? comunicación? Sí, Sí, bueno, pues poniendo voz, yo creo que es súper importante, ¿no? Porque los comunicadores de baja tecnología, por ejemplo, y el sistema bimodal, ¿qué pasa? Que no suenan. Entonces, como somos también bastante auditivos, eh, sobre todo los españoles, además, que tendemos a utilizar un volumen de voz alto, si si no escuchamos, es como que no lo tenemos tan en cuenta. Entonces no incluimos tanto a esa persona, con lo cual cuando algo suena ya sabemos que nos tenemos que callar y tenemos que escuchar. Yo creo que eso es súper importante. Luego también lo que decía, bueno, los sistemas de alta tecnología, al final, ¿qué pasa? Que pueden tener posibilidades, bueno, 1000 posibilidades más que uno de baja tecnología, ¿no? Que tienes que añadir los piztos a mano, a lo mejor tienes que imprimir otra página, pero está ya encuadernado, a ver cómo lo metes. Entonces, y además tienes que esperar a hacer eso. En uno de alta tecnología dices, uy, pues no tengo aquí carnaval, bueno, pues o Halloween que se acerca ahora, pues cojo y lo meto ahora y le enseño dónde está para que sepa y tal, y en ese mismo momento lo tiene. Y luego también lo que decíamos de la inteligencia artificial, que a ver si conseguimos que supongo que estarán en ellos, implemente en los comunicadores y haga mucho más fluida la comunicación. Porque entonces yo creo que puede ser súper, vamos, que puede facilitar las cosas 1000 veces. claro que sí. ¿De qué manera influye el entorno físico, ruido, iluminación, disposición en la comunicación no verbal? Vale, pues en todo, porque cuando hay un ambiente ruidoso, por mucho que le subas el volumen a la tablet o al iPad, aquello no va a sonar tan fuerte como a lo mejor sería necesario.
Eh, la iluminación en comunicadores de baja tecnología, como no tienen pantalla, pues no se va a ver nada. Incluso puede que la persona controle dónde está lo que quiere decir, pero si el otro no lo ve, le va a dar igual. Y como no suena, pues ahí la comunicación se va a ver interrumpida, no se va a dar. Eh, y bueno, luego también, pues yo qué sé, el entorno también nos puede afectar, pues porque a lo mejor nos afecta la hiperestimulación. Entonces, si tenemos demasiados estímulos a los que atender y no somos capaces de eliminarlos para centrarnos en lo que es la comunicación con una persona determinada que tenemos enfrente, pues claro, nos va a afectar incluso aunque la comunicación sea oral. efectivamente. Y la escucha que es muy importante. Y la escucha y la escucha. La escucha que es muy importante, efectivamente. ¿Sí? Porque muchas veces hablamos, pero no sabemos escuchar. Efectivamente. Entonces podemos, si no nos termina de llegar el mensaje, nos da igual. Que por eso también ahí los pictogramas tienen ese punto a favor de una imagen es muchísimo más probable que te llegue a algo que te ha llegado así o incluso que has leído, vamos, y no te ha terminado de entrar porque, bueno, pues igual que ha entrado ha salido. En cambio, una imagen te va a impactar más. Pues Silvia, quiero darte las gracias por lo que ha sido un rato muy ameno, Lo mismo, hablando, hablando de, bueno, de SAC, hablando de comunicación no verbal, y la verdad ha sido un rato muy, muy agradable, muy ameno. Además, nos hemos puesto al día desde hace ya unos años que te hice la entrevista te y digo. bueno, decirte que gracias por aceptar la invitación. Pues nada, muchísimas gracias a ti por invitarme, por hacer una entrevista tan amena, porque la verdad es que tenías razón y se ha pasado volando. Y nada, solo quería decir que una frase que es que la frustración nace donde muere la comunicación. Así que por favor, lo que hemos hablado tanto de la paciencia, de saber escuchar, de adaptarnos también nosotros a la otra persona y no que intentar todo el tiempo que la otra persona se adapte, pues bueno, que sea nuestro objetivo. Y que somos nosotros los que nos tenemos que adaptar a ella, no que ella se adapte a nosotros. Efectivamente. Y además lo tenemos más fácil, yo creo, para adaptarnos a ellos que ellos a nosotros. Efectivamente. Pues muchísimas gracias por todo. Pues muchas gracias a ti, Antonio.